tardes a todos nuestros asistentes virtuales a esta actividad que hoy día iniciaremos, estos nuevos diálogos y foros que hemos realizado desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En esta ocasión sí debemos comenzar considerando una situación especial. Edgardo González, el gatito, un amigo nuestro de la facultad, hoy día ha fallecido producto de una enfermedad respiratoria asociada al coronavirus, situación que nos tiene tristes. Y como corresponde en los pequeños homenajes que podemos hacer ante su partida, pediremos un minuto de silencio para poder recordarlo y comenzar debidamente nuestra actividad. Bien, muchas gracias. Como decíamos, nuestra actividad ahora, llamada Conservación y Legislación del Patrimonio Cultural en Latinoamérica, tiene a connotados invitados que serán presentados por el profesor Max Aguirre, que es el moderador de esta actividad. Él es doctor arquitecto de la Universidad Politécnica de Madrid, arquitecto de nuestra facultad, académico del Magíster en Intervención del Patrimonio Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. En nombre del decano Manuel Amaya y de la Dirección de Extensión de nuestra facultad, les damos la bienvenida a los asistentes y agradecemos a cada uno de los profesores, académicos, invitados que estarán esta tarde conversando y que, como es nuestra tarea y nuestra misión, nos permiten en esta condición especial de pandemia vincularnos con la comunidad, entregar conocimiento y levantar conversación sobre temas interesantes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Damos inicio a este seminario internacional titulado Conservación y Legislación del Patrimonio Cultural en Latinoamérica. Les damos a todos la más cordial bienvenida y agradecemos su interés en participar del programa Agora Virtual, coordinado por la Dirección de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. El propósito de esta programa es promover debates interdisciplinares a partir de diversos temas que afectan el territorio, la ciudad, su arquitectura y patrimonio, en el contexto de la crisis mundial que experimentamos en los ámbitos social, cultural y sanitario. En esta oportunidad, a partir de la iniciativa del Magíster de la Intervención del Patrimonio Arquitectónico, impulsado por el profesor académico Mario Ferrada Aguilar, se va a dar inicio a este seminario, como ya decía, titulado Conservación del Patrimonio Cultural en Latinoamérica hacia una legislación actualizada en tiempos de crisis. El objetivo del encuentro es compartir con destacados especialistas de México, Perú y Chile un panorama del estado de situación de la institucionalidad y legislación sobre el patrimonio cultural en la realidad latinoamericana. Revelar y evaluar el estado de las herramientas legales de conservación y gestión del patrimonio cultural latinoamericano e intentando a través de esto entonces identificar los ámbitos que nos son comunes y los que nos diferencian, dilucidar los desafíos, problemas y oportunidades a que nos enfrentamos y los posibles caminos de solución. Asimismo, creemos absolutamente necesario agradecer el patrimonio otorgado para el desarrollo de este seminario al Comité Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS, al Comité Científico Internacional de Ciudades Históricas, a la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, y un especial agradecimiento a los expositores de Chile, los señores Lorenzo Berg, Mario Ferrada, Emilio de la Cerda, y de México, la señora Graciela Mota Botelo, y de Perú, el señor José Ayacagua Casas. Muy bien, vamos a proceder de la siguiente manera. Cada expositor contará con aproximadamente 15 minutos para su presentación y luego habrá un tiempo para un diálogo entre los expositores que va a estar motivado por las preguntas que pueda haber hecho comentario el mismo público que asiste a este seminario.
Muy bien, vamos a partir con la presentación del académico Lorenzo Berg Costa. Lorenzo Berg es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, académico del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Es diplomado en Restauración Arquitectónica y Conservación Urbana de ICROM Roma y coordinador del Magíster en Intervención del Patrimonio Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, miembro de ICOMO Chile y presidente de la Fundación Aldea. El profesor Berg presentará el tema Reflexiones y desafíos urgentes para la legislación patrimonial en Latinoamérica y Chile. Profesor Lorenzo Berg, tiene a continuación su tiempo. Gracias, Max. ¿Se ve mi imagen de presentación? ¿Aló? No, no se ve. No se ve. La tenía puesta. Daniel, ¿tú lo sacaste? Ahora. Ahí. Sí. ¿Se ve ahí? Sí, Lorenzo. Ya, gracias. Bueno, como decía Max Aguirre, y buenas tardes primero, mi ponencia es Reflexión y desafío urgente para la legislación patrimonial en Chile. En estos pocos minutos voy a hacer una presentación en base a 6 temáticas. Cada una tiene una diapositiva y por lo tanto tengo casi 3 minutos por cada diapositiva. Consideraciones generales. La ley vigente en Chile, su necesaria actualización, la ley propuesta, las opiniones a favor, las opiniones en contra y las opciones futuras que se ven. Respecto a las consideraciones generales, si bien la mayoría, probablemente de todos nosotros, somos bastante expertos, entre comillas, en el tema del patrimonio, sí quisiera mencionar 3 aspectos. El primero es respecto al patrimonio cultural que se entiende hoy en día. Ahí aparece una breve, un esquema, que es un poco los que vienen de los típicos esquemas de las organizaciones internacionales como UNESCO, ICROM y otros que se van repartiendo los países. Y si bien por un lado está el patrimonio natural, en el otro lado, a mano derecha, creo que ustedes también, está el cultural y que se divide básicamente en los tangibles y los intangibles. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con estas divisiones, pero a veces son necesarias. Creo que el patrimonio es uno solo. Pero en todo caso, voy a leer solo el intangible: lenguaje, costumbres, religiones, leyendas, mitos. Es decir, todo lo que somos, sentimos, pensamos, hacemos en general las personas, los pueblos, las comunidades. Los 3 temas que quería, o los 3 puntos que quería destacar en estas consideraciones generales, el primero es justamente esto sobre el patrimonio cultural. Lo primero, que es muy amplio, es tremendamente diverso, por eso un poco este esquema. Aparte de diverso, se hace muy complejo, es solo considerar el patrimonio intangible, y lo otro, quizás lo más importante, es que es algo vivo, no es algo inmutable ni que está muerto, porque es lo que estamos haciendo, siendo, pensando, estando los seres humanos.
¿Por qué la necesidad de una ley del patrimonio? Básicamente, desde el punto de vista del patrimonio, por así decirlo, tangible, es proteger y conservar. Pero además agrega un tercer punto que en general tiene que ver con la palabra conservar, pero uno normalmente no lo asocia, y que significa desarrollar. Es decir, no se trata solo de mantener en status quo nuestro patrimonio, sino que llevarlo al futuro y llevarlo de la mejor forma posible. En general, con respecto a estos tres puntos, tienen que ver como los objetivos fundamentales del patrimonio tangible. Sin embargo, en el intangible, o más bien el inmaterial, como se suele usar hoy día más el término, tiene que ver con la salvaguarda, porque tiene que ver con la cultura misma. No es un objeto como sucede con el patrimonio tangible. Y lo otro es conocer cuál es el estado actual de la ley en Chile. Hay una propuesta de ley que presentó el gobierno el año pasado, 2019, pasó por la Cámara de Diputados, específicamente la Comisión de Cultura, se discutió ampliamente. De ahí se decidió que, en principio, Emilio de la Cerda me corregirá, era posible seguir adelante, pero tenía que haber una indicación sustitutiva a una serie de cuestionamientos que se les hizo, y entiendo que en junio reciente estaría siendo reingresada esta indicación sustitutiva. ¿Por qué se requiere esta actualización? Primero, porque la ley vigente en Chile fue impulsada, realizada prácticamente hace 100 años, y solamente en el año 1970 se le hicieron ciertas modificaciones, y al día de hoy queda bastante como obsoleta en una serie de materias que básicamente son teóricos, administrativos, financieros, económicos y operativos. Por razones de tiempo no voy a explicar cada uno de estos puntos porque creo que van a aparecer después. La propuesta de ley, si bien es muy extensa, me pareció como útil recoger los dos primeros artículos, que son los objetivos de la ley, y esto lo voy a leer. La presente ley tiene por objeto regular la identificación, reconocimiento, protección, salvaguardia, promoción y difusión del patrimonio cultural en Chile a través de la institucionalidad creada al efecto, la que deberá actuar coordinadamente en colaboración con los diferentes órganos de la administración del Estado y con los distintos actores de la sociedad civil, las personas y las diversas comunidades territoriales y funcionales existentes a nivel nacional, regional y local, en adelante e indistintamente las comunidades. Artículo 2, la definición. Para efectos de esta ley se entiende por patrimonio cultural todas aquellas manifestaciones materiales y elementos inmateriales representativos de las diversas expresiones sociales y culturales presentes en el territorio de Chile que contribuyen a construir identidades, fortalecer comunidades y que son transmitidas de una generación a otra en un proceso continuo y dinámico de valoración que contribuye a la memoria histórica, social y cultural, al respeto del entorno natural y a un desarrollo humano integral y sostenible. Tema 4, las opiniones a favor. Aquí principalmente la recolección que he hecho son de los grupos que están a favor y en contra de, y que se encuentran relativamente, por así decirlo, asociados a un nombre y que se han presentado así. No obstante, de los colegios gremiales y de una serie de organismos e instituciones, pero me pareció que estas que voy a mostrar ahora son las principales. Las comunidades por el patrimonio de Chile tienen básicamente 5 aspectos por los cuales consideran que la propuesta de ley es positiva y que conviene tomarla.
La primera es la descentralización y toma de decisiones radicada en regiones. Hasta el día de hoy, en general, prácticamente toda la administración del patrimonio está centrado en Santiago. Muchos de los permisos que tienen que otorgarse en regiones tienen que pasar obligadamente por Santiago. Lo segundo es la nueva mirada al patrimonio, que es un poco lo que vimos en los dos primeros objetivos que presenta la propuesta de ley. Lo tercero, que quizás sería la mayor innovación que tiene la ley, es la generación de medidas de gestión y financiamiento, porque en general hoy en día en Chile el hecho que se tenga una declaración, ya sea de monumento histórico, de edificio de conservación, de zona típica o zona de conservación, que son las 4 grandes categorías de declaración patrimonial, no va asociado directamente posibilidades de financiamiento, sino que fundamentalmente es una declaración honorífica. El cuarto punto es la conservación efectiva del patrimonio, es decir, principalmente con las 3 anteriores, que se estaría dando una conservación efectiva del patrimonio que busca lo que indicaba inicialmente, no solo conservarlo, sino que desarrollarlo. Por último, los que están a favor de esta propuesta consideran que puede ser sancionada en el Parlamento una vez revisadas las indicaciones recientes, las indicaciones sustitutivas que se llaman. Las opiniones en contra, esto viene principalmente del grupo Frente por el Patrimonio, que ha tenido una actividad muy presente en todos los medios, y sus 4 puntos de vista son los siguientes. El primero es que el proyecto de ley fue elaborado sin mediar un proceso participativo, democrático e inclusivo. Lo inclusivo principalmente se refieren a grupos indígenas y afrodescendientes. Por otra parte, es que el proyecto incorpora nociones parciales de patrimonio cultural inmaterial que limitan su complejidad, que es lo que comentábamos al inicio, la complejidad que tiene este aspecto del patrimonio. El tercer punto es que la composición del Consejo Nacional y Regional del Patrimonio Cultural es un consejo político a la medida de los gobiernos de turno. Si no me equivoco, son como 15 los consejeros, ya sea a nivel nacional como en regiones, y hasta lo que yo vi, el 50% más uno hasta el momento seguiría siendo un consejo político, en el sentido que son personas o autoridades que son nombradas por el presidente de la República o por los respectivos ministerios o las unidades del Estado. Esta postura considera que requiere ser discutidas por las comunidades primero, antes de ser sancionada en el Parlamento. ¿Cuánto me queda? 4 minutos. 3. Súper. Las opciones futuras. No está fácil. Pero básicamente yo las concluyo como en 2 puntos. No es que sea ni el blanco ni el negro aquí, sino que creo que son todas las gamas de colores, que es debatir entre la calle pensada como espacio cívico, sobre lo cual están los planteamientos de las personas en las comunidades, y el Parlamento como espacio representativo de esas personas y comunidades. Creo que es la única forma. Me da la impresión que si bien las diferencias en algunos puntos son bastante, se podrían decir, distintos, pero me da la impresión que pueden convocar
a una mejor propuesta de ley de patrimonio en Chile que realmente se requiere y ojalá que se logre en forma próxima. Esa sería mi presentación, don Max. Muy bien, muy bien. A ver, un minutito que tengo que salirme de esta pantalla que estoy... Creo que tengo que hacer... Tienes que salir de la pantalla para poder... Exacto. Muchas gracias, profesor Berg. Vamos a seguir entonces con estas presentaciones. Le corresponde el turno a el profesor, al profesor Mario Ferrada Aguilar. Profesor Ferrada Aguilar es candidato a doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, magíster en restauración patrimonio arquitectónico o Bahía, en Brasil, diplomado en Historia de la Arquitectura por la Universidad de Valparaíso y académico del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Es past president de ICOMOS Chile, el periodo 2015 al 2019, y miembro experto en comités científicos internacionales de las ciudades históricas de ICOMOS y de ISC 20 de ICOMOS. El profesor presentará el trabajo titulado América Latina de la conservación legal de los monumentos al desarrollo sostenible de los contextos del patrimonio. Adelante, profesor Ferrada, tiene su tiempo a disposición. Muchas gracias, Max. Lo primero, quiero darme un pequeño tiempo muy cortito. Quiero agradecer primero, digamos, el patrocinio que tenemos para este seminario de parte de ICOMOS Internacional y especialmente de la gestión que nos entregó para esto su vicepresidente internacional, Leonardo Barsi Castriota, también a Klaus Peter Echter, que es el presidente internacional del Comité CIVI de Ciudad Histórica, a la Universidad Federal de Minas Gerais, y también una mención especial a la confianza de nuestro decano en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y a la Dirección de Extensión por hacer posible esto. No puedo dejar de agradecer también la presencia ahora de Graciela, con quien hemos estado en otros momentos también. Mucho cariño para ella y también mucho afecto a José Hayakawa, quien también, digamos, aceptó esta invitación. También creo que es una oportunidad muy interesante de tener con nosotros a Emilio Lacerda, que ahora podemos comentar este proyecto de ley, ¿cierto?, en un marco un poco más general, en el ámbito latinoamericano. Agradecerte, Emilio, tu presencia y evidentemente a Lorenzo, que, digamos, es el coordinador del Magíster, espacio donde se hace este evento, y también a Max. Así que yo quería agradecer rápidamente, porque es súper importante hacer las menciones correspondientes. Quiero comenzar la presentación justamente con este siguiente, digamos, documento que he preparado. Memoria y Patrimonio en América Latina. En el transcurso del siglo XX, la conservación y salvaguarda del patrimonio latinoamericano alcanzó distintas connotaciones en cada país. Mientras unos dieron mayor importancia al tema de los monumentos históricos, otros centraron su esfuerzo en el estudio de los poblados típicos y los menos en el paisaje urbano y el entorno o el ambiente natural. Esto ocurre en un momento que se valorizan los ejemplos artístico-coloniales y el legado precolombino. En la década de 1920 y 1930, resultado de los encuentros panamericanos que son los antecedentes de la OEA, en el continente se gestaron diversas leyes y organismos estatales destinados a la conservación del patrimonio. En Chile se promulga la Ley de Monumentos Nacionales en 1925, lo mismo hace Brasil en 1937 y Argentina en 1940. Estas leyes derivaron de las conferencias interamericanas celebradas en Santiago de Chile en 1925 y en Montevideo en 1933. En Brasil, en 1927, se creó la Inspectoría de Monumentos del Estado de Bahía. Siguieron ejemplos similares en México, ley de 1930 a 1934, estableciendo la protección de poblaciones y bellezas típicas, y en Guatemala, en 1955, se protege el Parque Nacional Tikal. Durante la década de 1960, muchos países intentan seguir el modelo del convenio italiano de Gubbio.
tanto en sus normas como en sus instrumentos de gestión. La mayor autonomía del continente se hará sentir con las normas de Quito de 1967, constituyendo una traducción de la eurocentrista Carta de Venecia de 1964 a los problemas sociales, económicos y ambientales del patrimonio latinoamericano. Se comienza a tomar en cuenta el patrimonio de los siglos XIX y XX y se establece la responsabilidad de los estados en la planificación de su desarrollo patrimonial. En 1978, la región latinoamericana ingresa a la lista del patrimonio mundial a través de la inscripción del Centro Histórico de Quito y de las Islas Galápagos en Ecuador. Esta inscripción coincide con la efectuada ese mismo año para el Centro Histórico de Cracovia en Polonia. Hasta la década de 1990, los bienes patrimoniales protegidos habían operado con un sesgo reduccionista de su diversidad. No obstante, la historia del arte, de la arquitectura, de la planificación urbana y ciencias como la arqueología, la antropología y la etnología descubrieron una realidad multidimensional inexplorada hasta entonces en el patrimonio cultural y natural de este continente. Esta reflejaba aspectos sociales, estructuras, formas de vida, creencias, sistemas de conocimiento y representaciones de culturas pretéritas y presentes. Durante los primeros años del siglo XXI, del interés por los centros históricos de los siglos XVIII, se derivará la atención por otro tipo de patrimonios, lo de la primera modernidad decimonónica y del siglo XX, patrimonios industriales, paisajes y destacados ejemplares de la arquitectura moderna latinoamericana. En tiempo actual, uno de los cambios más relevantes a nivel doctrinal y metodológico al que ha aportado ostensiblemente nuestro continente ha sido el reconocimiento de patrimonios asociados con sistemas territoriales, sociales y económico-productivos, cargados de prácticas comunitarias. Ante una inclemente globalización, el fortalecimiento de las identidades de la región latinoamericana se presenta como un urgente desafío a resolver en los instrumentos de protección y de gestión. El desarrollo sostenible de los bienes patrimoniales del continente se ha convertido en uno de los paradigmas más acuciantes e importantes de nuestro tiempo. A partir de la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992, el paradigma del desarrollo sostenible también ha abarcado los espacios del patrimonio cultural y natural, lo que ha permitido integrar factores tales como la protección del medio ambiente, los beneficios sociales del crecimiento económico, el principio de la equidad social. Por su parte, la Agenda 2030, aprobada por Naciones Unidas, establece 169 metas para un desarrollo sostenible. Uno de sus ejes es cultura y patrimonio. El mismo año de la conferencia UNESCO, en Hangzhou, se propone que los Historic Urban Landscape conformen una herramienta que es clave para los propósitos de dicha agenda. Los nuevos contextos a los que se enfrentan los patrimonios latinoamericanos están obligando a reformular desde sus mismas bases las políticas públicas, la institucionalidad y la legislación a cargo de los gobiernos. Se trata de nuevos contextos epistémicos, metodológicos, sociales y políticos tendientes a alcanzar el referido desarrollo sostenible. Una tarea nada de fácil si consideramos las amenazas y presiones del desarrollo global que experimentan nuestros patrimonios locales, crecimiento demográfico, por ejemplo, inequidad social y económica, procesos migratorios internacionales, riesgos por desastres, terremotos, tifones, inundaciones, el cambio climático, etc. Además están los efectos de un modelo de desarrollo económico-cultural que promueve la homogenización, los mercados del patrimonio, la gentrificación y los incesantes simulacros que falsean nuestra historia y patrimonio. No podemos dejar de señalar las intervenciones arquitectónicas y urbanísticas que dañan o eliminan nuestra memoria, prostituyendo los auténticos significados y valores del patrimonio. Visto hacia el problema, la manera de formular las políticas públicas que le corresponden a las instancias gubernamentales en conjunto con los sectores sociales no puede limitarse a la tarea simple de una conservación pasiva que no considera la dimensión del desarrollo y su gestión de modo integrador. Un enfoque participativo de la gestión patrimonial debiera ser capaz de adaptarse al cambio e incluir el trabajo de las comunidades, a las que en definitiva está destinado el desarrollo. Uno de los mayores desafíos de las políticas públicas del patrimonio y de sus instrumentos institucionales y legislativos
es evaluar los cambios que deben ser aceptados y también rechazar aquellos que implican riesgos a los valores profundos que le han dado su sentido. Las decisiones sobre qué hacer y cómo proyectar un desarrollo sustentado en los valores del patrimonio recae en un campo dinámico, cuya diversidad de miradas, no siempre convergentes, es necesario articular para legitimar socialmente las acciones técnico-administrativas asumidas por los órganos de los estados. De esta forma, la definición del sistema de gobernanza es crucial a la hora de visibilizar el modelo de conservación y desarrollo de los bienes que se desea, así como es sustancial la incorporación de los conocimientos y saberes locales, a partir de los cuales puede canalizarse la inevitable transformación de los significados y valores en una cultura global en acelerado cambio. Requisito básico para una nueva institucionalidad del patrimonio, creo, es la construcción social de un proyecto cultural, pactado y convenido en diversidad, tendiente a alcanzar las metas de conservación y de gestión. En esta idea, Marina Weissman dice que este desafío no podría intentarse, comillas, si antes no se determina cuál será el proyecto cultural a partir del cual se valorará el conjunto de objetos que han de considerarse relevantes, pues a ningún objeto puede asignársele o reconocérsele valor si no es en relación con un grupo humano. 2 minutos. Para avanzar eficazmente en este proyecto cultural es preciso pasar del enfoque convencional al enfoque basado en valores. Un enfoque basado en valores se sostiene en 3 pilares básicos: la presencia de significados aportados por las comunidades, que sus expresiones patrimoniales preserven condiciones de autenticidad e integridad, y que exista algún sistema de conservación y gestión que los mantenga vivos. Entonces, la gobernanza de actores que están implicados en este proceso se conformará en 3 sistemas ineludibles: un marco jurídico que define el rango constitucional del patrimonio en relación al desarrollo de la nación, un marco institucional, que es un espacio nuclear pero descentralizado, donde se legitiman las decisiones a través de una estructura operativa y método de trabajo destinados a la implementación de las acciones, y un marco de recursos, evidentemente, financieros, humanos y profesionales, mediante los cuales se genera la capacidad para operar y facilitar los procesos de conservación. En el siglo XXI, nosotros estamos viviendo, ¿cierto?, una concreta oportunidad para recomponer la capacidad de edificar nuevos significados, valores y atributos bajo las concretas condiciones existenciales del presente. Siguiendo este camino, concordamos con François Choai al afirmar que el patrimonio cultural y natural resignificado puede efectivamente llegar a ser el terreno inapreciable de un recuerdo de nosotros mismos en el futuro. Los países latinoamericanos estamos llamados a formular un proyecto cultural propio, capaz de satisfacer la doble necesidad de conservar los bienes, por un lado, en conjunto con lograr un desarrollo social, económico, ambiental y cultural. Vistas las amenazas que se cienden sobre nuestro patrimonio, también es requisito incorporar a dicho proyecto cultural un sistema de conservación y gestión capaz de controlar hasta donde sea posible los factores de riesgo. De esta forma, la sostenibilidad del patrimonio en la región latinoamericana radicaría fundamentalmente en la autoconciencia y autorresponsabilidad que seamos capaces de mostrar sobre todos los actores sociales, partiendo por los organismos del Estado. Al fin de cuentas, la institucionalidad de cada país debiera tratar al patrimonio como un problema de bien común, garantizándolo como un derecho y un deber en las cartas fundamentales y en su legislación. Muchas gracias. Gracias, profesor Mario Ferrada. Continúa la presentación de la doctora en filosofía Graciela Mota Botella. Graciela es maestra en psicología social por la Universidad Nacional Autónoma de México, académica e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, presidente saliente de ICOMOS México en el periodo 2015 al 2018, editora de la revista electrónica de investigación interdisciplinaria MEC EduPaz, miembro del Comité Científico Internacional de Patrimonio Inmaterial y del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos de ICOMOS Internacional. La profesora Mota expondrá el tema en torno a la conservación del patrimonio cultural en México,
retos frente a la interpretación y la legislativa. La profesora Nota, subiendo a la presentación. Graciela. Perdón, no tenía la. Muy bien. Bueno, primero que nada, agradezco al Magíster de Intervención en Patrimonio Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la Facultad de la Universidad de Chile, tan querida y tan lejana, pero ahora con el Zoom es muy fácil estar juntos, y evidentemente a nuestros queridos colegas y patrocinadores de este evento a través de la Universidad Federal de Minas Gerais y del Comité Científico Internacional de Ciudades Históricas. Muy en especial, es un enorme gusto estar con Mario Ferrada nuevamente, mi amigo, mi colega, ya de varias batallas, y qué decir de José Hayakawa del Perú. Y bueno, pues a todo el equipo del Ágora Encuentros Virtuales les agradecemos pues este enorme esfuerzo que parece fácil, pero cada vez es más cotidiano y complejo. Así que no quiero perder más en estos agradecimientos muy merecidos, pero sobre todo me quiero concentrar en lo siguiente. Había yo pensado dar una introducción más general hacia lo que ha sido el concepto de la ley en México, pero quiero restringirme a hacer algunas precisiones conceptuales, alguna forma como la transformación del Estado también ha impactado en la transformación legislativa, pero el universo central es la manera como el crecimiento urbano y la especulación inmobiliaria dio un giro en ambas materias, y a partir de aquí el Marco Internacional de Patrimonio Mundial ha venido desarrollando nuevos paradigmas que nos llevan, si es posible, no nada más a una visión nacional, sino mundial de futuro, una visión de futuro que considero que eso es lo más importante que el patrimonio nos ofrece. Pero para esto no solo es importante comprender a la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible, más bien es el patrimonio el cimiento donde estos pilares, el económico, cultural, los sociales, los medioambientales, son los que le dan sentido a la sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque todo bien cultural es producto de una construcción social colectiva que requiere de un concepto permanente, un proceso de actualización sistémico que nos vaya dando siempre la orientación a lo que es el sentido del patrimonio cultural. Por tal motivo, el concepto patrimonio cultural, que a su vez ya está más o menos planteado, involucra el ámbito del patrimonio material e inmaterial y el patrimonio arquitectónico, ha sido separado. Y eso es una de las grandes limitaciones de los complejos legislativos, puesto que no es nada más una consecuencia de la transformación del Estado, sino también quizá en algunos casos falta de conocimiento o de comprensión de la indivisibilidad del patrimonio. Por tal motivo, si algo le da legitimidad a la protección, precisamente reside en que el patrimonio cultural se centra en la transmisión del conocimiento, y por eso la salvaguardia del mismo es una función que le debe de dar un sentido que no solo contribuya a la transformación de la convivencia y a la calidad de vida de la población, no tampoco la dignificación, sino la consolidación de todo esto para la salvaguardia y la transmisión práctica de valores patrimoniales para las nuevas generaciones. Por tal motivo, vivimos en este momento un enorme reto, estamos viviendo, estamos caminando, estamos construyendo juntos el tema de este nuevo paradigma, un paradigma sostenible, ahora más que nunca, resiliente, que está incorporando el ámbito del riesgo y la emergencia a la vida diaria, y a partir de aquí el universo de la cohesión, la diversidad y la pluralidad de la mano con los conceptos de autenticidad y de integridad, pero también a los sistemas de gestión. El asunto es que esto hace profundamente complejo el reto legislativo para poderle dar sentido a aquello que estaba totalmente separado y que lo habían venido aislando.
Por esta razón, es muy importante que entendamos que patrimonio cultural no solo implica conservación, sino sobre todo mejores prácticas y culturas. Es una oportunidad de crecimiento sostenible, participativo, corresponsable de la gestión de ciudades y espacios históricos, de los elementos que nos van dando a la vida diaria aspectos de supervisión y transparencia, viviendo en el permanente riesgo y emergencia para promover culturas del cuidado y la resiliencia que faciliten un nuevo florecimiento cultural, puesto que eso es el origen, pero también el retorno para su dinamización. Por tal motivo, el patrimonio cultural tiene como fundamentalmente existencia el ser un derecho humano, a la vez que un compromiso cultural colectivo de relevancia estratégica para el desarrollo integral, no solo del patrimonio en sí, sino de todo el conjunto, la concepción del desarrollo territorial, urbano y local, porque fundamentalmente se caracteriza por tener un alto sentido comunitario. Desde aquí se requiere una revisión a fondo que pueda enmarcar la riqueza de la vasta diversidad cultural, física y medioambiental, pero también que vaya precisando la manera como la vinculación de los conceptos puedan irse empatando a la transformación de la agenda internacional, puesto que uno de los privilegios de la cooperación tiene que ver con la anticipación de la aplicación progresiva más que limitativa de sus redacciones originarias. En este nivel hay que establecer, hay que enriquecer su adaptación con base en una amplia cada vez gama de la diversidad cultural existente, en la cual aparentemente eso había sido un tema que había quedado de lado, y a partir de aquí adaptar marcos de resiliencia, riesgo y sostenibilidad a los grandes retos de urbanización, gentrificación, mundialización, desarrollo, medio ambiente, pero tampoco, no solo a la memoria, sino lo acompañante máximo que sería el olvido social. Muy brevemente podría decirles que las etapas legislativas del desarrollo cultural en México han tenido sobre todo 4 grandes. La primera, que corresponde al virreinato encargado de preservar los bienes. En el segundo momento, que sería sobre todo encargado de preservar, evitar el saqueo arqueológico. Una tercera etapa más amplia tiene que ver con esta forma de ir protegiendo monumentos, ciudades, poblaciones típicas, pero finalmente este último, que ya empieza a involucrar y que es el resultado de muchos movimientos culturales, migraciones globales, y que empiezan a orientar este florecimiento de lo que implica las manifestaciones inmateriales a profundidad de lo que implica la diversidad. Y por eso cabe mencionar que una de las grandes megalópolis favorosa que hay en este mundo es la de la Ciudad de México, y que solo por ponerles un botón de muestra puedo decirles que a inicios de los años 70 se calculaba que el índice de urbanización era tan desbordado que al calcularse un índice de construcción de 10 metros cuadrados por segundo en el marco de una urbanización espontánea y subsistencia, economía de subsistencia, obligó a crear una ley de asentamientos humanos. Pero en esta ley, que además produjo una nueva administración que se llama la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, quedó segregado prácticamente el horizonte del lugar, las poblaciones típicas y con belleza natural, que obedecían a una ley que venía del 34, que hace un momento mencionó Mario Ferrada, pero a partir de aquí fue que empezó a transformarse sustantivamente, sobre todo la polarización de estas grandes urbes mediante el fenómeno de la centralización. Empezamos a ver esto que no nos es ajeno: ciudades competitivas frente a asentamientos marginales, ciudades que se quedan sin ciudadanos porque empieza a predominar este enfoque por encima de lo que son los valores patrimoniales y sobre todo el ámbito del espacio público. Estas ciudades que solamente crecen pero que no involucran nuevos elementos, no se ven obligados ni a hacer estudios de impacto urbano, en todo caso ambiental, pero jamás patrimonial, y enriquecidos mediante
vamos a ir reconociendo algunas transformaciones constitucionales. En 1992 es la primera vez que se empieza a abordar el tema del patrimonio en México como derecho a la cultura, en aquel entonces restringido a las comunidades indígenas. La transformación de la generación, sobre todo constitucional, va a tardar prácticamente, bueno, pues casi más de 10 años para que quedara reconocido el derecho universal a la cultura para todos los mexicanos. Pero, ¿qué pasó en este entonces? Pues que evidentemente un país que tiene 58 grupos étnicos distintos que no se reconocían como tales, quedaron integrados ahora en esta nueva materia de patrimonio cultural y fue reorientándose entonces este carácter que había sido recuperando el espíritu del lugar, el espíritu del paisaje, hasta quedar segregado, como hace un momento les estoy diciendo, en una ley federal de monumentos y zonas arqueológicas que hace una enorme diferencia de lo que va a ser todo el ámbito de la riqueza biodiversa y cultural de México, y lo va a ir consolidando en lo que van a ser sobre todo dos grandes instituciones, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, ambos abocados a lo que sería del siglo XIX para atrás. Tenemos a Lina, ¿no? Tendríamos a Limba, que sería Bellas Artes del 20 para adelante, y el privilegio de las zonas arqueológicas. Finalmente, en medio de esta transformación, hemos avanzado sobre todo en el marco, la catalogación nacional de monumentos. Sin embargo, bueno, se ve que sobre todo estas zonas centrales acaban todavía con un enorme rezago, ahora que acabamos de tener el sismo del 2017 y que fue la gran tragedia del impacto en el patrimonio cultural mexicano. Bueno, ¿qué pasa? Pues que tenemos leyes que sí responden, pero no responden. No hay una integración a lo que implica el plano de lo local, a lo municipal, no hay congruencia con la parte estatal y mucho menos federativa. ¿Qué es lo que esto nos empieza a impactar a nivel de las leyes? Pues que simplemente se sigue diferenciando lo que es el patrimonio cultural urbano y arquitectónico de lo que sería el patrimonio intangible, que sería más bien nosotros lo caracterizamos como inmaterial, porque de intangible en México no tiene nada. Es el patrimonio del espíritu vivo de una diversidad y una pluralidad impresionante. Por eso, una de las grandes limitaciones que tienen las leyes es seguir haciendo la yuxtaposición de ambas materias, puesto que eso segrega y hace que predomine nuevamente una confusión que impide tener una visión de conjunto y que aunque aparentemente tengamos reservados los ámbitos de competencia a nivel federal, regional, estatal, no necesariamente permite ni hace compatibles lo que sería la congruencia normativa con la congruencia en la gestión. Estos son esquemas muy generales del doctor Becerril, un especialista en materia de patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque sobre esta base se generó una de las leyes, la única ley, por así decirlo, en patrimonio cultural, que es la del Estado de Guerrero. Esta es la última parte de mi presentación, porque aquí es muy brevemente lo que ya se ha esbozado, el impacto del patrimonio mundial en México. México es el cuarto país, bueno, el primero en el continente en tener nominaciones de patrimonio mundial. Tenemos una riqueza no solo a nivel de patrimonio material, sino también mixto. Tenemos 10 ciudades, 11 con ciudad universitaria en nuestro país, patrimonio mundial. Tenemos la primera ruta. Sin embargo, ¿tenemos la legislación? No. Ese es el problema. Estos tratados internacionales, hay todo un rezago en materia de la comprensión que no permite, por ejemplo, apoyar la normatividad, la regulación para ir haciendo compatible el marco de todo lo que sería una ruta que pasa por una serie de ciudades y a partir de aquí poner en orden lo que puede ser un municipio con el otro. No se diga cuando es un estado y otro estado. Y esto lo único que ha hecho es un detenimiento, un rezago muy serio que no ha logrado ser subsanado al respecto.
Sin embargo, con esto estoy ya prácticamente concluyendo esta presentación. El eterno retorno de la centralidad, que es el origen fundacional de Mesoamérica, viene ahora con este espíritu de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad en estos 4 columnas sobre la base del lugar regresan al quincunce. Esta será una conferencia que vamos a dar en otro momento, ahora en las conferencias de la región. Sin embargo, lo que es importante es el ámbito de la centralidad, que de alguna manera va siendo un compañero de la ruta de toda una serie de cartas que van tratando de encontrar el espíritu de la ciudad, el espíritu del territorio, el espíritu de la ruta, el espíritu del lugar. Y a partir de aquí van haciendo un camino que nos ha permitido en México encontrar cómo los derechos culturales locales han podido ir tematizando fundamentalmente, como lo mencioné en un principio, sobre derechos indígenas, acceso a disfrute. Sin embargo, los rezagos en el ámbito de reconocimiento y diversidad, de educación, de patrimonio cultural son más que evidentes. Esto en términos de lo que sería la legislación local, pues tenemos el ámbito del ordenamiento, los bienes protegidos, algunas medidas de protección y fomento. Sin embargo, ¿qué es lo que está en riesgo? En términos locales, recientemente tuvimos en el 2017 la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México, sobre todo resaltando el papel de los derechos culturales, la educación, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasa? 3 años después, a partir de esta misma Constitución que postulaba el Instituto para la Salvaguardia del Patrimonio y la creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, son casi, como hubiera dicho uno de nuestros queridos arquitectos, el arquitecto José María Gutiérrez, son poesía. No se concreta nada y se sigue separando porque no hay una clara comprensión de lo que es el ámbito del patrimonio cultural. Esta es quizá la única ley que sobre todo ha podido ser respetada como tal. Sin embargo, pues hay tantas dificultades que esto en términos efectivos pues sigue teniendo mucho que seguir por adelante. En este nivel, ¿qué es lo que está en riesgo en este momento? ¿Qué es lo que nos estamos jugando? Si nosotros no somos capaces de cambiar hacia una clara concepción del papel que posee la cultura y el patrimonio cultural, no solo en México, no solo en nuestros países, sino a nivel continental, mundial, pues estaremos destruyendo, porque cada día que pase y no trabajemos en favor, estamos favoreciendo que se destruya aquello que dejamos de regular, gestionar, de adaptar, sostener, para proyectar una auténtica visión de futuro en este complejo siglo XXI. Indudablemente tendrá que ir acompañado de una visión estratégica del patrimonio cultural de nuestra maravillosa diversidad latinoamericana y continental, que evidentemente nos hace estar muy atentos, muy al pendiente de todo lo que tenemos que seguir trabajando. Desde México. Muchísimas gracias, doctora Graciela Mota. Ahora la presentación le corresponde a José Ayacagua Casas, arquitecto, doctor en turismo, Universidad de San Martín de Porres, de Perú, maestría en arquitectura en renovación urbana por la Universidad Nacional de Ingeniería, máster en urbanismo y desarrollo territorial por una universidad en Francia, máster en restauración del patrimonio en España y especialización en políticas y gestión cultural en México. Presidente de ICOMOS Perú, director de la revista indizada Devenir y coordinador de Yuyay Uni, grupo de investigación sobre patrimonio cultural. El profesor Ayacagua presentará el tema patrimonio cultural en Perú tras sus actores, normas y devenir. El profesor Ayacagua tiene su tiempo a disposición. Muchas gracias por la invitación y felicito a los organizadores de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad de Chile por tan valiosa iniciativa que nos junta a través de las nuevas tecnologías para discutir temas que esperamos que puedan ser de utilidad desde, en este caso mío, de la experiencia peruana. Como el tiempo es bastante medido, voy a
rápidamente entrar en materia. El título dice bastante el enfoque que voy a desarrollar. Vamos a hacer una mirada panorámica de la experiencia desarrollada en el Perú, vinculada a los actores institucionales y no institucionales, el devenir de los procesos jurídicos y plantear una aproximación al estado actual y a los desafíos que vemos de cara a la reflexión que están iniciando vinculada a la legislación del patrimonio cultural, específicamente con la ley de patrimonio que se está discutiendo ahora en Chile. Para ello, la presentación tiene 3 momentos. El primero vinculado a institucionalidad y legislación, bien en proceso, y luego el estado situacional de la actualidad de lo patrimonial en el caso peruano y los desafíos de los cuales habíamos hablado, ¿no? Entonces, para ello, este recorrido que les voy a plantear histórico, tiene con esta imagen que seguro la deben conocer, que es la de la ciudad sagrada de Caral, que es una de las más antiguas de América, 3000 antes de Cristo más o menos, y patrimonio mundial, que nos da una pauta del recorrido que tiene el patrimonio y que en la actualidad se expresa a través del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura del Perú es el órgano salvaguarda del patrimonio cultural y está consagrado hoy en la Ley del Patrimonio. Tiene en la actualidad 2 despachos viceministeriales, uno dedicado al patrimonio cultural y las industrias culturales, y uno nuevo que se ha incorporado recién a partir del surgimiento de esta nueva, entre comillas, nueva institución, que es el despacho viceministerial de interculturalidad, ¿no? Digamos, temáticamente son los 2 espacios en los cuales se desagregan el conjunto de funciones. Este es el organigrama oficial, pueden ver ahí el sello, la firma que aparece en la ley, y se operativiza esta que es una institución heredera de los, digamos, de las propuestas que venían de los ministerios de cultura de André Malraux, que aparecen en Francia y que finalmente se instalan en el Perú desde hace pocos años. Tienen algunas oficinas descentralizadas, que son las denominamos DDC, Dirección Desconcentrada de Cultura, en cada una de las regiones del país, salvo en el caso de Lima Metropolitana, que es un caso excepcional, donde la provincia constitucional del Callao, que era su puerto histórico, tiene una dirección desconcentrada de cultura, y la ciudad misma, la metrópoli, que tiene casi más de 11 millones de habitantes, no tiene una dirección desconcentrada al tener la sede central aquí. Pero el recorrido del Ministerio de Cultura se inicia en buena medida a partir de la construcción de una institucionalidad, ¿no?, que aparece en la misma década de la reflexión del primer centenario, en la década del 20, el siglo XX, con el Patronato Nacional de Arqueología. 10 años después aparece el Consejo Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos Históricos. Antes de este consejo, el Patronato de Arqueología se encargaba de todos los bienes edificados, independientemente de su filiación prehispánica o virreinal, y ya con el Consejo Nacional los bienes virreinales son tratados a través de él, y en el caso de lo arqueológico, lo prehispánico, ¿no? Hasta que en el año 62 aparece la Casa de la Cultura, que tiene un recorrido muy corto, solamente 9 años, que seguía un poco el esquema de las casas de la cultura que habían surgido en Europa, en Francia sobre todo, y ya en el año 71 aparece nuestra experiencia más larga, que es la del Instituto Nacional de Cultura, que existe hasta la aparición del Ministerio de Cultura con la ley 29565 en el año 2010, ¿no? Estamos hablando de un recorrido que tiene casi 40 años de vigencia, y estamos a los 10 años de la aparición del Ministerio de Cultura, ¿no? Aparte de la institucionalidad pública, otros organismos han participado de manera relevante en diversos momentos de este recorrido. Por ejemplo, las universidades, acá, fíjense, esta es la portada de un esfuerzo de inventario del patrimonio monumental inmueble que la universidad pública, en este caso la Universidad Nacional de Ingeniería, lleva a cabo en el caso cusqueño, ¿no? Ese es el tomo de lo virreinal, republicano y contemporáneo, un esfuerzo que se comienza en Lima y luego es llevado a Cusco en el momento más complicado de la historia del Perú, hacia los fines de los 80 y inicio de los 90, ¿no? Bueno, por lo menos del Perú reciente, ¿no? De la misma manera, la entidad gremial, el Colegio de Arquitectos, también ha tenido a través de su Comisión Nacional de Patrimonio numerosas iniciativas, presentando manifiestos e iniciativas
técnicas de acompañamiento a los propietarios y a los emprendedores. De la misma manera, la sociedad civil, por ejemplo, a través de un esquema del Patronato de Lima, que acompañó la postulación del Centro Histórico de Lima en la lista del Patrimonio Mundial, a fines de los 80, inicios de los 90, y también la sociedad civil organizada, en este caso a través de los temas de resiliencia y de lucha contra la pobreza, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, por ejemplo, en Lima Metropolitana y su acápite específico de Barrios Altos, que es un barrio muy populoso y muy residencial. Entonces, ven, hay varios actores que han ido participando en momentos diferentes, llegando ya más bien no a la institucionalidad, sino al tema normativo, en una investigación interesante de Milagros Valenzuela en el marco de la maestría en gestión del patrimonio cultural de la Universidad de San Marcos, hace evidente la atención que se han dado en ciertas regiones con los monumentos declarados como patrimonio cultural de la nación, ¿no? Por ejemplo, Lima evidentemente tiene una atención desmesurada en comparación con otras regiones, pero claro, Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Cusco, que son regiones con mucho patrimonio protegido, también han ido recibiendo algunas atenciones, pero claro, el hipercentralismo limeño se expresa también a través de las declaraciones, ¿no? Si lo vemos en temas de tiempo, fíjense que la década del 70 y sobre todo en la década del 80 se produjo una enorme cantidad de declaraciones, y ya hacia los 90 y los 2000 el proceso de desmontaje del aparato público en América Latina también afectó al caso peruano, y entonces hubo una inercia muy importante al respecto, un proceso de expoliación altísimo, ¿no? También estuvo vinculado a patrimonios de tipos distintos. Pueden ver que la arquitectura civil doméstica, el tema de la vivienda y la arquitectura religiosa han capturado un enorme porcentaje, casi 3/4 partes de las declaraciones de patrimonio, de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, a diferencia de otros tipos de bienes patrimoniales. Todo ello en el marco de una Ley General de Patrimonio Cultural, que es 28/2006, y su reglamento, que señala los órganos competentes, que en ese caso era el Instituto Nacional de Cultura. La ley es anterior de la aparición del ministerio, que luego asume todas sus competencias, y justamente con la 29565 aparece se crea este ministerio. Pero tratando de tener una mirada más allá de lo sectorial, hay otros instancias con leyes que terminan generando posibilidades y también carencias en la gestión de ese patrimonio. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades a inicios de este milenio, casi en paralelo con la Ley de Patrimonio, generaron posibilidades mínimas, pero algunas posibilidades extra en el accionar desde la instancia regional y local. Sobre lo patrimonial en el Perú podemos decir 3 cosas importantes, ¿no? Un ejercicio que me encargaron hace algún tiempo, hacia el inicio, en el primer mes de la pandemia, que lo pueden encontrar en internet, se llama Apuntes desde ningún lugar, escenario patrimonial peruano y pandemia COVID-19. Encontramos 3 procesos interesantes. En el caso de los marcos de gestión y administración, pues la crisis evidenció, o sea, la coyuntura de la crisis pandémica ha evidenciado problemas estructurales, ¿no? Donde hay una ausencia, un formato gestionario que haya permitido desarrollar una acción coordinada, coherente y estratégica que nos permite ir más allá del corto plazo y atender algunos desafíos, ¿no? En este sentido hay una ausencia de un liderazgo técnico del Ministerio de Cultura y también de los gobiernos regionales y locales para repensar cómo estos bienes patrimoniales puedan ser, que están abandonados y afectables inversiones, puedan devenir en elementos de desarrollo, ¿no? De la misma manera, desde la planificación, esta devenida errática, fragmentaria e ineficaz, porque no solo no ha atendido las demandas técnicas de la conservación patrimonial, sino la apropiación social de los sujetos, ¿no? La ausencia de protocolos técnicos y lineamientos, además de las facilidades para la participación ciudadana, evidencian esta carencia en términos de planeamiento, ¿no? Y los dispositivos legales y financieros también han evidenciado que ha habido una enorme concentración en temas de turismo. Hay una foto de Machu Picchu, que es el Cusco, que es el ombligo del mundo, también ha sido el ombligo de la turistificación en la gestión patrimonial, claramente, que ha terminado en la actualidad generando una merma inmensa en los ingresos generables, no solo desde la tributación de los recursos directamente recaudados,
sino también en miles de trabajadores que han dejado de laborar en labores, en temas de conservación e investigación, y los negocios asociados a la dinámica turística, ¿no? ¿Qué retos y desafíos tenemos? Hemos identificado 3 también. Primero, la formulación de una estrategia integral que nos plantea un nuevo modelo de desarrollo más equilibrado, territorialmente hablando, sostenible desde el punto de vista ambiental, y donde el turismo tenga un espacio importante, pero no excluyente como se ha venido llevando a cabo, y que permita ser complementado por otras ofertas culturales que lo diversifiquen y que apelen a la creatividad de la economía y la cultura, y por ello la construcción de nuevos públicos. De la misma manera, creemos que es fundamental reposicionar el patrimonio entendido como construcción social. Entonces eso implica que los nuevos énfasis deben estar en los sujetos patrimoniales y deben colocar en el centro de las políticas públicas al ciudadano, priorizando esta agenda social y la calidad de vida antes que la rentabilidad económica, ¿no? Como pueden ver acá, unos vecinos de Barrios Altos protestando por un desalojo, ¿no? Y finalmente creemos que todo esto puede y debe ocurrir con una repotenciación del rol de lo público que permita asegurar esta continuidad de los recursos humanos y las labores de mantenimiento, conservación de dichos bienes, y debemos aprovechar esta pausa forzada, que la terminación de la cuarentena, pero la posibilidad de que hayan 2 o 3 olas más de rebrote, van a seguir generando estos hiatos que deberían transformarse en oportunidades de reordenamiento del sistema público, gestión patrimonial, de mejoras de la intersectorialidad de las políticas públicas, de optimización de los procedimientos de cara al ciudadano, que permitan un liderazgo mucho más participativo y con una capacidad de convocatoria y de inclusión de muchos más actores sociales que padecemos en la actualidad, ¿no? De otras maneras, ya casi terminando, y citando una presentación que hicimos con el presidente anterior de ICOMOS Perú, el doctor Alberto Martorell, el año pasado, es importante repensar y reinventar el Ministerio de Cultura, ¿no? En la mañana tuve una reunión con una de las comisiones y la verdad es que esta diapositiva es más vigente que nunca. Este ministerio que tenemos, que es reactivo, prohibitivo, sancionador, que exige pero no ejecuta presupuesto, que es percibido como traba para el desarrollo, desmonumentalizador, improductivo, a un ministerio que aspiramos que lidere de manera proactiva, que acompañe, que conciencie, que genere recursos, también que sea aliado del desarrollo sostenible, más que monumentalista, patrimonializador, y por supuesto generar riqueza en su sentido más amplio, ¿no? Creo que esta es la última diapositiva. Agradezco la oportunidad de participación y espero que haya sido de vuestro interés. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Cayacagua. Continuando con nuestro programa, le corresponde su presentación al arquitecto Emilio de la Cerda Errázuriz, magíster en arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, subsecretario del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile, exdirector de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre 2014 y 2018, y ha desarrollado labores docentes en la misma desde el año 2007. Ex secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales entre 2011 y 2014 y socio fundador de la oficina Uwar Arquitectos. El profesor y actual subsecretario del Ministerio de la Cultura presentará el tema hacia una ley de patrimonio cultural para Chile. Adelante, profesor. Muchas gracias, Max. ¿Se escucha, cierto? Sí. Gracias. Quiero saludar a todos los amigos de la FAO, a Lorenzo, a Mario, a Max, también a José y a Graciela. Un gusto, además, poder escuchar las presentaciones de ustedes y la experiencia de 2 países con los cuales nosotros tenemos mucho vínculo y mucha relación. En el caso de México y de Perú, histórico, es fuerte. Y creo además que tenemos una historia común, como ustedes lo han someramente planteado, incluso en el tránsito patrimonial, ¿no? Así que es muy, muy bueno poder tener esta perspectiva.
Y quiero hacer un comentario más o menos general, tomando muchos de los temas que se han dicho, y al final hacer una referencia al proceso que Chile lleva adelante de Ley de Patrimonio Cultural, también comentando algunos de los puntos que estimulan mucho el debate y también abordando lo que dijo Lorenzo al principio, que fue bien en específico con el tema del proyecto de ley. A ver, primero quizás para situar el momento en el que nosotros vivimos como país en esta discusión, tiene mucha relación con los debates internacionales que han sido aquí muy bien señalados y además con la historia de la protección patrimonial e institucional de los países. Cuando decimos debate, suscribimos fuertemente tanto los 4 pilares de la sustentabilidad, o sea, la comprensión del patrimonio cultural dentro de una lógica de desarrollo sostenible, y no solamente a nivel retórico, digamos, sino que también a nivel mandatorio, porque Chile ha incorporado en la Política Nacional de Desarrollo Urbano del año 2014 justamente esos mismos 4 pilares de la sustentabilidad en términos de planificación local. Nosotros tenemos una política que ha incorporado, aparte del desarrollo económico, el medioambiental, el social, con las lógicas de integración social, incorpora el patrimonio cultural como uno de los factores de desarrollo de nuestros territorios y ciudades, y eso lo transforma en política pública, mandata a los ministerios, y nosotros desde el 2014 estamos legislando en esa materia junto a un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Es bien interesante porque ese foco está muy en línea con digamos, con las recomendaciones metodológicas más recientes, y especialmente diría con los paisajes urbanos históricos, que hicieron referencia más de una oportunidad a ello, y diría también si bien es más actual, ¿cierto?, con la Carta de Varsovia, que hace referencia al riesgo tanto de desastres naturales como de conflictos bélicos ligados al sitio patrimonio mundial. Yo creo que eso surgió fuertemente en el contexto de UNESCO, dado por los casos de Mali o de Palmira, entre otros casos. Entonces, hay una discusión a nivel internacional que tiene que ver con el patrimonio como parte de ese desarrollo sostenible y con una visión que amplía la mirada sobre lógicas territoriales, yendo más allá del paisaje cultural, incorporando esta recomendación de los paisajes urbanos históricos, pero también digamos, los itinerarios culturales, entre otras, que de suyo incorporan visiones materiales e inmateriales dentro de esas categorías. Entonces yo creo que esa base, que aquí también ha sido tocada muy certeramente, es parte de la doctrina o del debate en el cual se inserta esta discusión para todos nuestros países y en el caso nuestro como país que busca actualizar su legislación también. Y luego está todo el tema institucional, ¿cierto? Que es bien fascinante ver cómo comienza el siglo XX, los países generan estas legislaciones tempranas y estos cenáculos, digamos, estos consejos de monumentos nacionales que de una forma u otra han ido modificando, los ministerios también, el caso Perú interesantísimo, lo reciente, nosotros también tenemos un ministerio muy reciente que entró a operar en el 2018, y vemos que ahí también hay connotaciones institucionales que tienen una base común y que han ido mutando, y que en el caso nuestro se mantiene muy anquilosada, o sea, en el caso nuestro no ha variado desde el año 25, como bien han expresado tanto Lorenzo como Mario. Entonces, digamos que hay una base que en ese sentido es común, y es sobre ese escenario que se ha venido planteando, y ahora voy a entrar directamente a la discusión del proyecto de ley en Chile, la necesidad de actualización. Lo adelantó Lorenzo. Chile tiene una legislación que viene del año 25. Si bien esta está basada en un decreto del 25, porque la ley es recién del 70, nuestra ley del 70 lo que hace es agarrar el decreto del 25 y perfeccionarlo con un par de disposiciones, que son importantes, pero que no son estructurales. Incorpora un par de categorías nuevas, la zona típica y pintoresca, un poco en esa idea del pintoresquismo o de las connotaciones ambientales ligadas muy al momento del que estamos hablando, y con un foco especial en el entorno de monumentos, y incorpora el santuario de la naturaleza como una categoría de paisaje natural. También interesante porque es del año 70, un poquito previo, pero es espíritu de los tiempos, con la Convención de UNESCO del 70, que viene a abordar las materias naturales y culturales en un mismo instrumento, digamos. Pero mantiene la ley del 70 un órgano centralizado, un consejo monumento, ¿cierto? Un cenáculo experto, colegiado entre entidades del Estado y de la sociedad civil. Eso viene del 25,
lo mantiene así, por lo tanto no le otorga a las regiones de Chile ninguna facultad resolutiva en relación a su patrimonio, de ninguna naturaleza hasta el día de hoy. O sea, hoy día ninguna región de Chile puede decir nada respecto a, o sea, pueden decir, pero no hay ninguna atribución resolutiva en relación a intervenciones declaratorias, a nada. O sea, una cuestión como de un centralismo galopante. Y mantiene un paradigma basado en la protección legal del patrimonio, que no contempla las medidas de gestión o el ciclo completo de investigación, registro, educación, puesta en valor, gestión, más, en un sentido más amplio. Y eso la verdad es que es una herencia que mantenemos hasta hoy. Por supuesto, la base conceptual nuestra igual viene del año 25, la visión monumental muy basada en los debates contemporáneos, digamos, Riegel, culto moderno a los monumentos. Nosotros mantenemos hoy día en la legislación vigente la valoración histórica, artística o de antigüedad cuando hablamos de patrimonio, pese a que hace rato eso está superado, y está de más decirlo en esta mesa, ¿cierto? Entonces, el diagnóstico respecto a las precariedades de esa legislación y también la celebración de lo que han sido sus virtudes, porque igual no ha permitido proteger patrimonio en Chile, eso ha sido así. Ese diagnóstico se ha acumulado hace tiempo. Nosotros tenemos registro ya de visiones críticas de algunos aspectos de la normativa desde la década del 70, que están muy bien reflejadas tanto en las actas del Consejo Monumentos como documentos históricos, así como en distintas mociones legales, iniciativas que distintos gobiernos, independientemente del sector político, han tratado de llevar adelante. De hecho, la presidenta Bachelet en el primer gobierno y el presidente Piñera también en su primera gestión, tratando de llevar adelante iniciativas para actualizar esta normativa que a la fecha no han logrado completarse. Y un poco en este espíritu, bueno, y quizás, y voy a empalmar aquí con algunas cosas que mencionaba la profesora Graciela, todo el tema de la especulación inmobiliaria, todo el tema del desarrollo urbano ha sido un tópico que probablemente ha hecho explotar estas discusiones a nivel tanto local pero también internacional. Uno también puede entender las recomendaciones metodológicas de los HUL, ¿cierto?, de los paisajes urbanos históricos, muy ligado a ese proceso que ha operado en todos nuestros países y que se ve desde la torre de Foster en Londres hasta algunos edificios en Kiev o en el caso de España. O sea, son demasiados los casos donde la misma idea del límite urbano del centro histórico se ha visto superada por procesos de transformación territorial muy ligados a la especulación de suelo. Entonces, en todo ese caldo, digamos, que parte del debate compartido, surge la legislación que se está impulsando, que toma tres ejes principales, que son el primero institucional, orgánico, o sea, contemplar una institucionalidad que tenga niveles a nivel nacional con un Consejo Nacional de Patrimonio, niveles regionales con consejos regionales de patrimonio y con secretarías técnicas regionales resolutivas. O sea, aquí hay una decisión muy, muy grande de traspasar a las regiones de Chile. Chile tiene 16 regiones, ¿cierto? Y es un país muy, muy centralizado, que hoy día hay hace años, ¿cierto?, una discusión creciente por dotar de mayor facultad a las regiones. Estamos a puertas de procesos de elección por primera vez de gobernadores regionales, democráticamente electos, hay todo un proceso en curso, y en ese derrotero se enmarca esta transferencia de competencias a regiones que contempla que todas las intervenciones en patrimonio cultural, incluidas aquellas que están regidas por la Ley de Bases del Medio Ambiente en Chile, sean reguladas por los consejos regionales. Luego se contempla una actualización de conceptos que no es solamente cosmética, es bien estructural, porque reemplaza la idea del monumento nacional por la idea de los bienes culturales. Estos bienes bienes patrimoniales. Estos bienes patrimoniales incorporan, también como recomendaciones del mismo Consejo de Desarrollo Urbano, del gobierno de la presidenta Bachelet, 4 niveles diferenciados entre bienes muebles, inmuebles, zonas y paisajes, y esos paisajes se han empleado paisajes e itinerarios culturales. Estamos incorporando las discusiones más contemporáneas, digamos, entre paisajes e itinerarios culturales a la legislación chilena. Eso por la vía de decretos de declaratoria, a los que se suman los sitios de memoria como categoría propia y diferenciada de las otras categorías. Chile tiene una historia, Latinoamérica también, ¿cierto?, pero en nuestro caso muy fuerte con los sitios de derechos humanos, y se está reconociendo una categoría propia para ese tipo de bienes culturales. Asimismo, se mantiene la disposición legal de protección de los monumentos arqueológicos y paleontológicos por el simple Ministerio de la Ley y Propiedad del Estado. Esa es una fortaleza de la Ley del 70 que se mantiene vigente, pero se actualiza a las lógicas de sitio arqueológico, de patrimonio arqueológico, y se separa lo paleontológico de lo arqueológico. Eso es un cambio importante porque son disciplinas y aproximaciones distintas, incluso territorialmente muy diferenciadas. Eso hablando desde la perspectiva de los bienes culturales.
y además se incorpora un título completo, y no solamente un título, yo diría una manera de valoración de atributos y valores en los bienes materiales que permita la protección de naturaleza simbólica, legal, patrimonio cultural e inmaterial. Por lo tanto, se incorpora a las disposiciones de la Convención del 2003 en la ley chilena como patrimonio inmaterial, y con toda la estructura de gestión asociada a la salvaguardia y la gestión. Eso podemos después, eventualmente, una pregunta, pero es lo que a nivel conceptual se incorpora. Y luego hay un tercer eje que tiene que ver con el transitar desde una lógica monumentalista o muy legalista a una que ponga el foco en la gestión del patrimonio, y eso tiene énfasis no solamente en temas financieros, también en temas de gestión. Aquí se contempla, y esto es bien fuerte, la obligatoriedad de armonizar los instrumentos de planificación territorial, sean estos comunales como intercomunales, a las disposiciones de patrimonio. O sea, hoy día en Chile, probablemente en otros lados pasa un poco parecido, una previsión patrimonial no obliga a que el instrumento de planificación territorial se adapte para armonizar la lógica de crecimiento urbano, desarrollo, con la protección patrimonial. Y por lo tanto permite tener protecciones patrimoniales en áreas de alta densidad, lo cual significa que las plusvalías mandatan la lógica de conservación del bien, y cuando no hay recursos asociados, eso significa abandono terrible de esos bienes patrimoniales. Por lo tanto, se establece una armonización de instrumentos de planificación local, que es bien fuerte, para poder juntar esa visión de desarrollo en el mismo instrumento de planificación local. Y además se contemplan sistemas de financiamiento que tienen 4 lógicas, que voy a pasarlas bien rápido, pero una es exención del pago del impuesto territorial, de las contribuciones en algunos tipos de bienes. Luego hay beneficios de impuesto a la renta a los propietarios, de manera tal que generen inversión en la propiedad y que eso tenga beneficio tributario. Se contempla la donación al Fondo del Patrimonio, donación que tiene un 60% de recursos que va a regiones de Chile, y la franquicia tributaria de la donación en Chile es muy, muy beneficiosa. Y además se contempla algo que va a entrar ahora en el nuevo proyecto, la indicación sustitutiva, voy a referirme a eso, que es una lógica de subsidio al patrimonio. O sea, Chile siempre ha tenido una política de subsidio a la vivienda muy fuerte, y aquí entraría subsidio al patrimonio cultural. Esto además de otras disposiciones que pasaré muy rápido, que tienen que ver con inventarios nacionales, temas penales, aumento de multas, temas de tráfico ilícito de bienes culturales, actualizarlo con la Convención del 70, entre otras disposiciones. Y como bien ha dicho Lorenzo, hay bastante consenso en muchas de estas materias. Yo diría que las materias que hemos dicho de descentralización, categoría, beneficio económico, articulación con instrumentos de planificación, planes de gestión, etc., generan mucho consenso a nivel tanto, no solo técnico, también desde las propias comunidades. Y hay un debate que estaba en curso respecto a cómo se elabora un proyecto de ley y cómo se debate. Y no solo eso, hay algunos aspectos técnicos también que son relevantes. Lorenzo lo puntualizó. Y yo diría que lo que dijo Lorenzo tiene como 2 niveles. Uno que tiene que ver con la discusión más representativa de las comunidades, cómo se elabora un proyecto, cómo se discute, el rol que le cabe al Parlamento en esta discusión, etc. Y la otra tiene que ver con temas de carácter técnico. ¿Cómo ha sido el devenir de este proyecto? Entró al Congreso en junio del año pasado. Hemos tenido 10 meses con cerca de 40 audiencias públicas en la Cámara de Diputados recibiendo visiones. Se han hecho procesos de participación ciudadana en 12 regiones de Chile, no alcanzamos a terminarlas por coronavirus, entonces tuvimos que continuar con un proceso online, de una encuesta online, donde se ha compartido gran parte del material que iría en una indicación sustitutiva. En Chile la indicación sustitutiva significa un nuevo proyecto de ley que reemplaza el que está hoy día en el Parlamento, pero que mantiene muchas de las cosas que ya fueron ingresadas, entre ellas el informe financiero. Nosotros tenemos un informe financiero favorable que mete muchos recursos al patrimonio, y hoy día en contexto de crisis económica sería imposible obtener. Por lo tanto, es estratégico mantener ese avance en el debate parlamentario. Y muchos aspectos técnicos, por ejemplo, la composición de los consejos, cómo se actualiza, quién entra, quién sale, una discusión súper difícil porque nosotros tenemos todavía representación del año 25, entonces hay órganos del año 25 que no quieren salir del consejo, y hay un debate que en democracia es muy sano, está bien, pero que ha sido a veces áspero, eso es evidente. Y luego están las discusiones de quiénes representan el debate actual, qué órganos estatales, digamos, tanto a nivel de servicios públicos como de foco más político, y cuáles desde el punto de vista más político, digo, ministeriales, ¿eh? O sea, qué visiones integran ahí, medio ambiente, economía, educación, y cuáles de la sociedad civil. Entonces, cuánto de los arqueólogos, de los arquitectos, de los antropólogos, de, qué sé yo, los historiadores. Y esa discusión está, diría, en curso.
tuvo un foco especial en el ámbito de las regiones, que tenía una presencia muy fuerte de las estructuras políticas locales. Eso se está modificando en este nuevo proyecto de ley que entra al Congreso, esperamos julio-agosto. Y la otra discusión es una discusión de cómo conciliar todos los procesos de participación que se han llevado adelante, que se han integrado en el proyecto en el Congreso, y continuar su tramitación legislativa en la Cámara de Diputados. Eso, perdonen, yo sé que son muchos temas, pero traté de abordar varios de los comentarios más doctrinarios, conceptuales, en los cuales veo que hay mucha coincidencia con nuestros expositores internacionales, y además el debate que a nivel local muy bien plantearon Lorenzo y Mario. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Hemos estado bastante bien con el tiempo, como saben, tanto nuestros expositores como el público asistente. Viene otra actividad dentro de esta misma tipo de seminario, de manera que por eso hemos estado con el tiempo tan exacto. Hemos tenido muy buena asistencia, según me informan, hemos alcanzado casi los 86 personas, y hasta ahora no han habido preguntas, y entonces me voy a permitir hacer una breve síntesis recogiendo bajo 3 aspectos las ideas más representativas de las exposiciones. Por una parte, quisiera señalar ciertos hechos en los que ha habido cierta correspondencia o complementación de todos los participantes. Por una parte, la presencia como fenómenos nuevos de las migraciones internacionales, el fenómeno de la gentrificación, los movimientos sociales reivindicativos asociados políticamente a demandas por el patrimonio, desastres naturales que han sido bastante recurrentes y son comunes en nuestro continente, el fenómeno de la resiliencia que se ha visto bastante presente en el tiempo de estos meses por el coronavirus, y el desarrollo urbano asociado a la especulación inmobiliaria. Eso yo los denomino o los he agrupado bajo esta categoría de hechos. Por otra parte, tengo otros aspectos recogidos de sus propias exposiciones que los he agrupado bajo la categoría de contexto. En este sentido, creo que cabe mencionar que estamos en presencia de una conciencia del patrimonio que tiene una conceptualización dinámica, y por lo tanto los cambios que se están produciendo respecto del significado y la proyección que tiene el concepto mismo es mucho más variable en el tiempo, con mucha más rapidez, y eso precisamente compromete a la legislación que han estado tocando casi todos los expositores. Otro cuestión de contexto es lo que yo llamaría, reuniendo las ideas de varios de ustedes, es una crisis cultural contemporánea, que sin duda tiene sus expresiones más significativas en el ámbito social y el político. Y por último, también una cuestión de contexto que se asocia también a la crisis cultural que acabo de mencionar, es la necesidad de renovar o actualizar la institucionalidad y la normatividad que se vincula al patrimonio. De ahí se desprende una tercera categoría que ha agrupado otras ideas mencionadas por ustedes: la necesidad de una integración normativa. Esto en unos países de los 3 que han estado representados en este seminario aparece más agudo que en otro. Otro aspecto me parece muy significativo como un reto es atender a lo que se denominó la construcción social del patrimonio, sin duda asociado a un requerimiento por la participación ciudadana y finalmente la sostenibilidad. Por mi parte, quiero agradecer, para terminar este seminario, a todos los participantes, especialmente a nuestros invitados internacionales, y también a Emilio de la Cerda, que al fin y al cabo, aun cuando siendo de nuestro país, no pertenece a la facultad que ha estado motivando esta reunión. Y por cierto, también a todos los asistentes que tuvieron el interés por participar
durante esta tarde en este seminario. Muchísimas gracias y esperamos volver a encontrarnos con temas como este, tal vez en un capítulo siguiente. Muchas gracias. Gracias a ti, Max.